Hola y bienvenido al canal de Tony. Una vez más, disfrutando de mi juego favorito, FUT Tony y el Copón Mundial. Un juego de fútbol virtual y ficticio en el que soy nivel 24, tengo 10.063 puntos, 4 temporadas, 20 fases finales y ya 1.052 predicciones con una racha de aciertos de 15. Continúo la aventura con el cuarto Copón de Asia. Se están disputando la fase previa. Ya tenemos 16 equipos clasificados. Vamos a por los otros 16. Y así llegamos al sorteo de la segunda fase del cuarto Copón de Asia, donde voy a defender los colores de Bahrein, que estará integrado en el grupo C junto con Japón y Corea del Sur y China. Menudo grupo, más difícil me ha correspondido. En cuanto a la Liga FUT Tony, estoy en primera división. Los 8 primeros se clasifican para jugar la Copa. Los 3 últimos descenderán a segunda división y veremos quién es el campeón prediccionario de esta primera división, cuarta temporada. Así pues, tengo que realizar predicciones del grupo C. ¿Quién no perderá? ¡Ojo! Porque ya se han disputado 9 jornadas. Estoy entrenando a Bahrein, que ha ganado 2-0 a Malasia. Y vamos allá porque he acertado las 4 predicciones. Me recibo más premios para el Museo de Asia, 3 nuevos objetos. Y ojo, porque en el grupo A ya está clasificado para la fase final del Copón de Asia y para el Mundial Emiratos Árabes Unidos. Del grupo B, Irak. Del grupo C, Corea del Sur. Y Bahrein necesita un puntito. Llevo 5 victorias, 4 empates, ninguna derrota, 12 goles a favor, 4 en contra. En el grupo D ya clasificados Qatar y Palestina. Pues vamos a ver qué pasa en la división FUT Tony. ¡Wow! Muy líder con 330 puntos para ganar otra liga más. ¡Fantástico! Nivel 24 con 10.393 puntos. Atacamos la última jornada de la fase clasificatoria. Prediccionando con Israel, Qatar, Palestina y Azerbaiyán. Ojo a ese Japón-Bahrein, que se juegan el segundo puesto del grupo C y clasificarse para el Mundial. De momento fatal. Japón 2, Bahrein 0. Ese 3-0 me viene muy mal porque por gol a verás creo que voy a perder la segunda posición. Qué lástima después del campeonato que estoy realizando. Y se van a clasificar Japón y Corea del Sur, aunque todavía ese 3-0, si marcar algún golito, me daría opciones. Vamos allá, se acaba la 10ª jornada, acierto 3 predicciones, Qatar, Palestina y Azerbaiyán, y por lo tanto más premios para el Museo de Asia. En este caso, 2 nuevas piezas. Y ahí está, por gol a verás quedo fuera directamente de la fase final del Copón de Asia, pero todavía me puedo clasificar para el Copón Mundial en la repesca. El máximo goleador ha sido el 6 de Corea del Sur con 8 goles. Vamos allá, ojo a ese Bahrein 5, Vietnam 1. A ese Bahrein 1, Oman 2, quedó fuera del Copón Mundial por un gol de Oman. En la Copa FUT Tony ya tenemos los 8 clasificados, porque en la Liga FUT Tony, Tony Master con 360 puntos, nuevamente campeón de esta Copa, de esta Liga, y ya van 8 títulos de campeón de Liga FUT Tony. Alucinante. Bueno, ya estamos en la siguiente fase. Ojo a esta fase final, donde los 2 primeros clasificados disputarán la final y el tercer y cuarto puesto decidirán por la medalla de bronce. Ahora estamos decidiendo quién será el país organizador. Parece ser que Palestina, con mucha diferencia. Efectivamente, Palestina será quien organice el cuarto Copón de Asia.
Los equipos clasificados: Emiratos Árabes, Irak, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita, Irán, Japón y Palestina. Ahí está, los cuartos de final de la Copa Futtoni. Emparejan a Tony Master contra Klaus, a Kevin contra Kun, a Andrei contra Adel y Elena contra Ronald. Y estamos prediccionando ya en la fase final. Vamos por la jornada sexta, solo he acertado una predicción. Y ojo a las clasificaciones, ahora mismo sería la final Arabia Saudita contra Qatar. El tercer puesto sería Irán contra Emiratos Árabes. El máximo goleador, el 9 y el 7. El 9 de Irak, el 7 de Palestina con 5 goles. Avanzamos en la Copa Futtoni. He perdido en cuartos de final contra Klaus por 19-6. Y están jugando la final el Kevin de Australia contra Adel de Egipto, empate a 13. Se va a decir todo en la séptima jornada. Aquí están los partidos. Prediccionamos por Arabia Saudita y Corea del Sur. En Gaza, Japón contra Irak. En East Jerusalén, Irán contra Qatar. En Khan Yunis, Palestina contra Arabia Saudita. Y en Jabalia, Emiratos Árabes contra Corea del Sur. De momento acertando las dos predicciones. Palestina 1, Arabia Saudita 1, Emiratos 0, Corea del Sur 1. Ojo a ese Japón 1, Irak 2 y a ese Irán 0, Qatar 1. Se está decidiendo todo. Acierto las dos predicciones a falta de 10 minutos para llegar al descuento. Se añaden 9 minutos más. Y acaba todo con Japón 2, Irak 2, Irán 0, Qatar 1, Palestina 1, Arabia Saudita 1, Emiratos Árabes 1, Corea 3. Y por lo tanto, premios para el Museo de Asia. Nuevos, la camiseta nada más. Y ahí tenemos, la lucha por el tercer puesto será entre Irak e Irán. Menudo enfrentamiento. Y la final será entre Qatar y Arabia Saudita. La copa la ha ganado Kevin de Australia, aunque empató a 32 con Adel, pero por jugar en casa y tener mejor posición ha ganado la Copa Futtoni. Yo me quedé en cuartos de final. Subo al nivel 25 con 10.531 puntos, ojeador de nivel 25. Vamos a ver el palmarés, porque 2 veces ha sido campeona Japón, una vez Corea del Sur, por lo tanto los 2 finalistas van a tener opciones de inscribir su nombre por primera vez en el palmarés. El ranking lo domina Japón y Corea del Sur. Y me marcho hacia ese tercer puesto entre Irak e Irán. Todo decidido para que comience el partido en East Jerusalén. Irak de verde y blanco, Irán totalmente de blanco. A ver qué ocurre por esta lucha por la medalla de bronce. Córner a favor de Irak, a las manos del portero. Estamos ya en el minuto 70 de este loco partido entre Irak e Irán en Jerusalén, Palestina. Irak 5, Irán 4. ¡Qué partidazo! ¡Madre mía! Goles por doquier. Veremos a ver si hay prórroga. Si finalmente Irak mantiene ese 5-4 a falta de 5 minutos y el descuento. Falta en directa a favor de Irán, que saca el número 8. Despeja la defensa de Irak. Estamos ya con 5 de descuento. Irak 5, Irán 4. Córner a favor de Irak, que saca el número 3. Pero despeja la defensa iraní. Estamos a puntito del descuento. Última oportunidad del partido para Irak. El número 6 a las manos del portero. No de tiempo para más. Irak es medalla de bronce. Irak 5, Irán 4. Nos vamos a la gran final entre Qatar y Arabia Saudita en Gaza, Palestina. Qatar totalmente de rojo, Arabia Saudita camiseta blanca, pantalón verde. ¿Quién escribirá el palmarés? ¡Ojo al minuto 3! ¡Qué golazo del número 6 desde fuera del área! Para poner Qatar 1, Arabia Saudita 0.
Estamos ya en el minuto 11. Domina en el marcador Qatar. Domina en el juego Arabia Saudita. ¡Uy, qué ocasión ha tenido el número 9! Pero se fue por encima del larguero. Esa falta se ha quedado sin consecuencias. Despeja bien la defensa qatarí. En el minuto 18 hay penalti a favor de Arabia. Lo tira el número 10, engañando bien al portero. Empate a 1. Qatar 1, Arabia Saudita 1. Qué emocionante está el partido. Sigue dominando en el juego Arabia Saudita. ¡Uy, gol! Ese remate del número 9 de cabeza, a punto de sorprender y dar la vuelta al marcador. Penalti de nuevo a favor de Arabia Saudita. Esta vez lo tira el número 11 por todo el centro. En un panencazo. Y adelanta al equipo blanco. Espectacular remontada del equipo saudí. A pesar de los dos penaltis, han sido claros. Intenta empatar el partido a Qatar, que se estira un poquito, aunque solo llegó una vez a puerta y marcó. Atención a la jugada, que pone ya el tercero de Arabia en el marcador. Qué bonito pase del 6 al 9, Párez con el 10 y a la jaula. Qatar 1, Arabia Saudita 3 al descanso. Vamos a ver qué ocurre en la segunda parte. Saca Arabia Saudita y ojo, porque es verdad que Arabia ha dominado el partido claramente. Ahora Qatar empieza atacando. Y penalti a favor de Qatar. Lo va a lanzar el número 6. ¡Gol! Engaño fenomenal al portero para cortar distancias. Los primeros minutos de esta segunda parte son frenéticos. El equipo qatarí ha salido con muchas ganas. Pero ¿qué pasa aquí? Cuarto penalti del partido. Tercero a favor de Arabia. Y también tercero que marca Qatar 2, Arabia 4. ¡Qué escándalo! 4 penaltis en el mismo partido. No me lo puedo creer. Estamos ya en el minuto 70. Sigue el 2-4 para Arabia Saudita en Palestina. Córner a favor de Arabia. Saca el número 3 para el número 7. Falta de Arabia Saudita, pero después de la defensa qatarí. Estamos a 10 minutos de cumplirse el tiempo de juego. Y esto parece visto para sentencia, aunque Qatar quiere cortar distancias. El 8 para el 11. ¡Qué bonito remate de cabeza! Y recorta. Tiene 5 minutos para intentar empatar Qatar y llevarnos a la prórroga. Está el córner de Qatar. Saca el número 3 para el número 7. ¡La ha tenido! Pero la ha echado fuera. 2 minutos para acabar el partido. Y así queda. Arabia Saudí tuvo suerte. No le respondía a las piernas finalmente, pero fue campeona. Qatar 3, Arabia Saudita 4. Enhorabuena Arabia Saudita por la medalla de oro. Enhorabuena a Qatar por la de plata. Damos por terminado el cuarto Copón de Asia. Se amplía el palmarés de la competición. Ahí lo tenemos. Disputado en Palestina. Arabia Saudita oro. Qatar plata. Irak bronce. El máximo goleador del torneo, el número 9 de Irak. Balón de bota de oro. Espectacular. Llevo 4 temporadas, 21 fases finales. Voy a guardar la partida y continuamos, porque vemos que en el palmarés ahora sí aparece Arabia Saudita como campeona. Qatar 2 veces subcampeona, la primera edición ante Japón, la cuarta ante Arabia Saudita. Irak ha hecho su mejor puesto, tercero Irán, repite haber participado en la lucha por la medalla de bronce, pero esta vez se quedó fuera, ya tiene una medalla de bronce anteriormente. El ranking lo domina Japón. Y mis equipos, ahí están, pues he quedado 2 veces playoff en Asia, con Hong Kong y con Bahrein. Pues esto es lo que ha dado de sí este cuarto Copón de Asia. Ya tenemos un montón de equipos clasificados para el Copón Mundial, 24, 10 por África, 10 por Asia, 4 por Oceanía. Y eso lo iremos viendo más adelante. Faltan los de América y los de Europa. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie. ¡Viva el fútbol! Con Futtony y el Copón Mundial. Aquí sigo jugando y disfrutando de este juegazo. ¡Hasta luego!